Bueno, hacemos un paréntesis y vamos a cambiar el tono de la información. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito en su billetera o en su monedero o en su cartera, no? Y usted utiliza el plástico para hacer determinadas compras. Pero usted, a ciencia cierta, sabe cómo utilizar su tarjeta de crédito, cómo, digamos, efectuar de una forma tan eficiente el uso de este importante dispositivo. Para que no dé mayores luces, estamos con Luis Alexis Sánchez. Él es economista, director ejecutivo de Presta Club y especialista en financiamiento personal y emprendimiento. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, bienvenido a Capital. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ahora bien, Luis, sí, pues en verdad, ¿quién no tiene tarjeta de crédito? Pero ¿cuáles son las formas más indicadas en estos minutos que nos quedan de poder utilizarla, Luis? Adelante, por favor. Lo primero es... Desásname, porque yo en realidad no tengo tarjeta. A mí me da miedo utilizar tarjetas de crédito. Pero es importante aprender a usarlo bien. Lo principal es entender para qué quieres una tarjeta de crédito. Ya, y hay varias cosas que suceden ahí. Por ejemplo, tú puedes querer tarjeta de crédito porque quieres generar un historial crediticio. Ya. O sea, que la gente conozca que tú eres un buen pagador. Para que te crees una historia que contar. El historial crediticio te permite que tú eres un buen pagador. Claro, ¿verdad? Para que tú cuentes una historia sobre la forma en que tú pagas, si eres un buen pagador. Porque si no tienes historia, la gente no te va a conocer simplemente. Y a la hora que pidas un crédito hipotecario, cuando quieras comprarte una casa o quieras comprarte un vehículo, ¿qué historia le vas a contar a la entidad financiera? Si no tienes una historia que contar, es complicado. Por eso es que la tarjeta de crédito es una forma fácil de ayudarte a contar una historia. Pero también, por ejemplo, los emprendedores utilizan las tarjetas de crédito como forma de financiamiento para sus negocios, a pesar de que no lo, digamos, que es una tarjeta personal. Y para eso es bien importante entender cuál es el monto de la línea de crédito, por ejemplo. Eso es lo que... ¿Cómo es la figura ahí? Por ejemplo... Ya, yo no tengo tarjeta. ¿Qué me recomiendas a mí una persona que no tiene tarjeta de crédito? A ver. ¿Cómo pagas tú tus consumos? ¿En efectivo o con tarjeta de débito? O con tarjeta de débito. La tarjeta de débito no te genera absolutamente ningún historial. Por lo tanto, si ahora entramos en una central de riesgo, probablemente... ¿Tienes algún producto financiero? No. Ok, entonces probablemente si tú estoy en cero, no tengo nada. Si tú hoy quieres comprarte una casa, por ejemplo, va a ser bien complicado que te presten. Bien complicado, porque no tienes una historia que contar. No tengo una historia crediticia. La tarjeta de débito no cuenta una historia, no cuenta ninguna historia. Entonces, ¿qué yo te recomendaría? Te recomendaría, mira cuáles son los tipos de tarjeta de crédito que hay, y si tú pagas todo en efectivo, en lugar de pagar ahora en efectivo, saca una tarjeta de crédito. Imaginemos que tu ciclo de facturación sea del 1 al 30, un mes completo. Entonces comienza a pagar los almuerzos que pagas ahora, digamos, las compras que haces, que ahora la pagas en efectivo, paga en la tarjeta, y antes de que llegues a la fecha de vencimiento de la tarjeta, paga absolutamente todo. Que es lo mismo que has estado haciendo tú en pequeñas porciones de desembolso efectivo, pero antes de que termine tu plazo de vencimiento, reúnes todo el efectivo que lo tienes en tu casa o en tu cuenta bancaria, vas, sacas la plata y pagas todo en una sola... Y digamos, hacer ese trámite no me permite pagar un adicional extra a lo que yo puedo pagar, digamos, en efectivo con mi tarjeta de débito. No, porque la tasa de interés cuando tú recién sacas una tarjeta y no tienes absolutamente ninguna deuda es igual a 0. Por lo tanto, no vas a pagar intereses. Lo único que tú vas a pagar es una comisión, y una membresía por el uso de la tarjeta al año. Pero si tú vas a buscar la tasa de la comisión o las tasas, más bajas del mercado, yo estaría dispuesto, si fuera yo, a pagar, un mínimo anual por el hecho de contar una historia, por el hecho de tener la posibilidad de que la gente, cuando yo en el futuro necesite financiamiento, pueda ver que yo tengo un historial crediticio, tengo una historia que contar. Mañana de repente tienes hijos y tus hijos te dicen, ¿sabes qué, papá? Necesito ya necesitamos comprarnos el carro, vamos a un crédito vehicular. Sí. Tú no tienes el dinero y de repente no has reunido pues el ahorro de todo ese tiempo, el dinero, y necesitas financiamiento. Para eso es importante, para que tengas esa historia para poder financiarte. Ahora, Luis, he visto varias personas, incluyo a mi padre, que tiene como 5 tarjetas de crédito. Yo no sé cuántas, pero de verdad me causa extrañeza. ¿Qué? ¿Cuáles son los errores frecuentes de personas que tienen tarjetas de crédito y qué les recomendarías tú? Si depende para qué la quieres. Si, por ejemplo, tu perfil, tú no quieres muchos instrumentos financieros, tú no quieres vivir tranquilo y pagar, mensualmente sin estar no endeudado. Lo que te sugiero es ten solo una tarjeta y se acabó.
Pero si tú, por ejemplo, haces transacciones donde compras por internet, por ejemplo, y esas compras son en dólares, y hay ciertas tarjetas que te permiten hacer transacciones en dólares de una manera mucho más interesante. Eres una persona además que viaja mucho y además tienes la posibilidad de acumular millas o tener cierto beneficio en ciertas tarjetas, pero tienes igual la capacidad tuya de pagar toda la tarjeta en una sola vez al mes antes de la fecha de vencimiento. Pues ahí tendrías la posibilidad de repente de tener una tarjeta de crédito para tus gastos en soles recurrentes y otra tarjeta para hacer, digamos, que tenga ciertos beneficios y donde tú puedas hacer este tipo de operaciones en dólares, separas las tarjetas por tipo de moneda y de esa manera tienes una forma más ordenada de trabajar tus finanzas personales. Si tú eres ya, por ejemplo, un empresario, un emprendedor, tienes negocios, sí es importante ahí la línea de crédito. Cada tarjeta de crédito te da una línea máxima, que es hasta el monto en donde te puedes endeudar. Sí. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio que sabes que en verano, si tú tuvieras 40.000 soles en el bolsillo, en un mes los conviertes en 80.000 y te interesa tener la posibilidad siempre de acceder rápidamente a financiamiento, puedes tener 3 tarjetas de crédito que no las usas sino cuando las necesitas, porque sabes que cuando las utilices, lo que vas a hacer es endeudarte durante un periodo de tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, para luego repagar todo el financiamiento o pagarlo en partes y poder de esa manera hacer que ese negocio funcione. O por último, cuando quieras hacer compra de lo que es, digamos, activos permanentes. Por ejemplo, quieres comprarte un refrigerador y quieres pagarlo en cuotas, en partes. Sí. No es una forma de financiamiento. ¿Por qué? Porque de repente, digamos, algún bien más caro. Quieres de repente comprarte un televisor 50 pulgadas, digamos, último modelo. ¿Cuántas las cuotas que tú consideras de que son apropiadas para un pago? Porque a veces yo he escuchado que dicen, pero ¿cómo es posible que has pedido 10 cuotas, a 12 cuotas, no te pasas? O sea, ¿cuánto es el tiempo, digamos, el número de que tú consideras apropiado? Depende de para qué lo vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a irte al supermercado a comprar comida, no pagues en cuotas, 0. Ahí está. Pero si vas a comprarte, por ejemplo, un televisor, sí, lo puedes sacar en cuotas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la capacidad que tú tienes para poder pagar esas cuotas. Obviamente, mientras menos cuotas, mejor, porque el monto total de intereses que vas a pagar va a ser menor, pero la cuota va a ser mayor. Entonces, todo depende de tu capacidad. Si tienes la capacidad de pagar en 3 cuotas ese televisor, cómpratelo, pero si no puedes, pues financialo 12 meses. Claro, Alexis, el tiempo en radio es tirano, pero creo que en esas pastillas que me ha dado más o menos que me aclaras un poco el panorama. Así que solamente una tarjetita nada más, Roberto, una tarjetita nada más. Alexis, muchas gracias. A Luis Alexis Sánchez, economista, director ejecutivo de Presaclub y especialista en financiamiento personal y emprendimiento. Ya saben ustedes, así ser responsables en el tema del uso de la tarjeta y seguir muy de cerca los tips que nos ha dado Luis. Muchas gracias.